tema de los pagos al extranjero, cómo deberíamos de estar cuidando, vigilando esta actividad si es que la llevamos a cabo. Ya dos supuestos muy clavados que nos pusieron en contexto sobre si es un servicio o es una asistencia técnica. Para poder darle conclusión al tema formalmente, ¿cuáles serían esta visión sobre el mismo? Pablo Espinosa. Pues mira, yo creo que hay que poner un especial énfasis y alerta si alguien de la audiencia dentro de sus empresas, por su propia operación, por su negocio, tiene que mandar pagos al extranjero, en concreto de servicios. Esos pagos van a estar siendo fiscalizados por la autoridad, porque la autoridad ya tiene un criterio apuntalado con una jurisprudencia del Tribunal Fiscal que hemos comentado a grosso modo, en donde determina que esos conceptos pueden no ser clasificados como un beneficio empresarial. Y entonces si llegan a esa conclusión, pues el pago sería no deducible y aparte llevaría una retención de hasta el 25%. Entonces, en todos aquellos casos en donde tengamos que mandar pagos al extranjero, habrá que ponerlo en lupa, revisarlo y sobre todo para saber si tenemos elementos de materialidad, si estos pagos pueden encauzarse hacia alguno de los conceptos que están previstos tanto en el Código Fiscal como en el Código de Comercio, en aras de evitar contingencias fiscales, porque además yo lo anticipaba, va a ser muy visible porque son conceptos que pueden estar tangibles tanto en la declaración anual, pero también en el propio dictamen fiscal. Y a pesar de que ya hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal, es un tema que todavía sigue pendiente de discutirse en tribunales colegiados y eventualmente va a llegar a la Corte, no sé, en 2, 3 años, no tengo el tiempo específico, pero mientras pueden haber grandes consecuencias fiscales. Es que fíjate que con lo que comentas se vuelve muy interesante ahorita. ¿Qué va a pasar con el dictamen fiscal? ¿El auditor tendría que revelar algo? Porque estrictamente, si te vas conforme a la ley, no debe haber ningún problema, salvo si tomamos en cuenta esta jurisprudencia. Entonces el auditor tendría que decir, oye, está haciendo pagos de asistencia técnica y no está efectuando una retención. ¿Y qué va a pasar también en el caso que te digan, ok, tienes que retener? En el país al que le está reteniendo, ¿va a poder acreditar esto? Porque va a tener esta misma interpretación que tenemos en México. Creo que esa parte es la que... ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, Eric? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, prácticamente ahí, como bien lo comentas, Fidel, el extranjero en este caso, al momento que vaya a hacer su pago de impuestos en el extranjero, pues prácticamente él pudiera pensar que en su caso pudiera acreditar eso, lo que le retuvieron aquí en México. Pero esto conforme a tratados y conforme a la legislación internacional, muy seguramente su gobierno le va a decir, oye, pues ¿sabes qué? Tú no lo puedes acreditar. ¿Y eso a qué te lleva? Pues prácticamente el mexicano pues no lo hace deducible aquí en México ese pago y en el extranjero no le van a dar ese acreditamiento. ¿Qué es lo que puede detonar este tipo de situación? Que conforme a convenios venga el tema de poder activar o que ellos pretendan, el extranjero pretenda activar un MAP, que este es el Mutual Agreement Procedure, que es un mecanismo contemplado en los propios convenios en donde aquel contribuyente o aquel residente en el extranjero que vea que en este caso, cuando una autoridad no le permite el beneficio empresarial, entonces él pueda decir, oye, hay un incumplimiento en las disposiciones del convenio y como eso a final de cuentas a mí no me impide el llevar ese acreditamiento si fuera el caso de ese impuesto o a final de cuentas me hicieron esa retención de manera indebida, llevarlo a un MAP y ese MAP en ese procedimiento los estados se ponen de acuerdo en si efectivamente era un beneficio empresarial o no este pago, por ejemplo, de asistencia técnica, ¿no? Entonces es otra vía adicional que se tiene, que no hay que perderla en el contexto y que seguramente si cuando la autoridad tome este tipo de postura sería una de las cuestiones que deberá tener en consideración, ¿no?, al momento en que pretenda liquidar bajo esta jurisprudencia. Y creo que recordemos que el presupuesto de recaudación para este año aumentó de manera considerable, entonces todos estos temas los van a buscar. Se vislumbra que, si no me equivoco, y además Paolo es una de nuestras personas con los mayores datos duros en la economía mexicana, este año se espera sea el de mayor recaudación histórico. Sí,
Y además, sin reforma fiscal, pues ¿de dónde va a venir esa recaudación? Impuestos, Pues mayor de recaudación. fiscalización. Y de fiscalización, recordemos que se divide en tres grandes rubros: cumplimiento, vigilancia profunda y cobro coactivo. Entonces creo yo que el SAT en cualquier momento puede nada más, ver las declaraciones y decir quién mandó pagos al extranjero. A ver, me debes la retención a menos de que me demuestres que tu concepto estaba en ley. Oye, no está o está en interpretación, me lo debes. Ya después nos arreglaremos con el MAP y veremos si puedes acreditar o no, pero mientras pagas en México. Ok. Y bueno, alternativa, alguna opción, con reserva de evidentemente analizar caso por caso, que entiendo es también la invitación, ¿cuál sería la alternativa inmediata? Bueno, la alternativa inmediata es hacer esta revisión o barrido de pagos al extranjero, clasificarlos y determinar si existe una contingencia o no. Y nosotros como abogados, de manera alternativa, ya estamos litigando estos casos. Yo creo que todos los despachos a nivel tribunal colegiado y Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se dicte pues una resolución definitiva, porque esta jurisprudencia es apenas de la primera instancia del Tribunal Fiscal. Yo creo que aquí el tema y la recomendación es analizar el tipo de pagos que estamos haciendo al extranjero para ver en cuáles realmente pudieran caer en este supuesto de asistencia técnica, porque a lo mejor, como los veíamos, pues todo es beneficio empresarial, no teníamos esa delicadeza de cuidar si era o no asistencia o era un servicio. Entonces creo que ahorita sí vale la pena revisar contratos y toda la información que tengas para prestar estos servicios o asistencia técnica, para realmente empezarlas a dividir, estos para acá, estos para allá, y tomar una definición del tratamiento. Pero creo que yo inicialmente lo recomendable es revisar todos tus contratos de estos servicios que estás teniendo para asegurarnos que estén bien clasificados. Creo que eso sería súper importante. Sí, y elemental, a partir de ya 2024, sobre todo, y no solamente a futuro, sino también esa revisión que comentas de los últimos 5 años. Bien Perfecto. importante. Pues bueno, traíamos por ahí, todavía tenemos algunos minutos por delante en el programa, que queríamos bien aprovechar para traer otro tema que, si bien se platicó el año pasado, es buen momento para recapitular por la temporalidad, por este primer mes, estos primeros días del año, que tiene que ver con la cancelación de CFDIs y todo digamos que lo que la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad y tal y tal. ¿Qué pasa ahí, mi querido Paulo? Sí, a manera de resumen, todos sabemos que desde 2022 se creó una regla en el código que establece que, y sigue vigente, que todos los contribuyentes solo pueden cancelar los comprobantes que emitieron en el ejercicio en el que los emitieron. Y no desconozco que a través de regla miscelánea te dan un periodo de gracia de 3 meses más, concluido el ejercicio, para realizar estas cancelaciones. El año pasado, la Suprema Corte ya emitió una jurisprudencia en donde declaró la inconstitucionalidad de esta regla o limitante de temporalidad, porque la Corte lo que mencionó es que los contribuyentes no pueden estar atados a esta restricción temporal de cancelación de comprobantes, porque eso desconoce obligaciones que nacen con posterioridad o la propia operación o actividad de las empresas. Sin embargo, en materia de amparo, hay una regla muy particular en donde establece, aunque la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma o una disposición, no tiene efectos generales solo en materia fiscal. Es decir, en materia fiscal, aunque hay una norma que sea inconstitucional, no aplica esa inconstitucionalidad para todos los contribuyentes, sino solo para aquellos que vayan a su amparo y obtengan su propia sentencia. Bajo este entendido, se hace patente que a partir de ya 2024, pues todos los contribuyentes que quieran o tengan la necesidad de cancelar comprobantes cuando lo necesiten, tendrían que buscar su propia demanda de amparo. Si yo actualmente no me he subido al amparo, es recomendable presentarlo. Pero todavía estamos en tiempo, todavía hay momento para presentar ese amparo, ya pasó, o tendría que haber sido el año pasado. ¿Ahí qué pasa, Paulo? Primero, ¿es recomendable? Sí, porque si no vas a vivir con grandes consecuencias y posibles contingencias. En concreto, una que es que puedes ser acreedor de una multa del 5 al 10% del valor de cada comprobante que tú canceles de forma extemporánea. Entonces creo que ahí se hace patente la necesidad de ir al amparo. Ahora,
todavía los contribuyentes tienen la posibilidad de acudir a su propia demanda de amparo, y esto en términos generales corre del 1 de enero de 2024 al 9 de febrero aproximadamente de 2024. Estamos en tiempo. Todavía estamos a tiempo. Digo, habrá que revisar con detalles las particularidades de cada caso, pero en términos generales, esta sería una buena oportunidad para presentar tu demanda y buscar este beneficio. Que ahí, mi estimado Eric, hay un momento clave y es el momento en el que tienes la necesidad de hacer una cancelación, ya sea por error del pasado, por un motivo, una razón de negocios, hoy que estamos en la transición de un ejercicio a otro, y es ese momento en el que tendríamos que abrir esta ventana, ¿cierto? Es cierto, digo, hay que considerar lo que bien comentó Paolo. O sea, si no te amparas, a ti no te protege esta inconstitucionalidad de la norma. Entonces, sí es necesario también planearlo, o sea, ver cuál es tu escenario, las actividades que estás realizando y qué tantas cuestiones o situaciones de cancelación también tienes de CFDIs, que a final de cuentas seguramente lo vas a tener y es necesario evaluarlo porque ahorita estamos todavía en tiempo. De acuerdo. Pues bueno, creo que fue una buena recapitulación, mi estimado Fidel. Un buen inicio de año. Exacto, y agradecerte por supuesto a ti, a nuestros invitados, el arrancar con pie derecho el 2024. Fidel Camarillo. Un gusto. Feliz año a todos y de aquí seguiremos. Excelente. Pablo Espinosa. Muchas gracias y les deseo un excelente inicio de año. Eric Cruz. Pues muchísimas gracias por el programa y excelente inicio de año. Un abrazo a Juan José Arcos, quien estuvo con nosotros en la primera parte del programa. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda. Se despide de ustedes, les manda un fuerte beso y un fuerte abrazo, deseándoles lo mejor para este arranque 2024. Chao, bye.